Hola, soy Laura Martínez Jiménez, docente e investigadora en el área de comunicación y estudios culturales, y es un gustazo para mí compartir esta presentación con ustedes y en el foro del Cineco, de este congreso tan estupendo, que nos ofrece la oportunidad de conocernos, que ya es algo, ¿no? Ya es algo importante en la academia, pero también de conocer en qué estamos trabajando y cómo podemos mejorar sobre todo la experiencia docentes y especialmente del alumnado. Voy a compartir mi presentación para que podamos trabajar sobre ella y vamos a ver si así podemos verla. Estupendo, espero que me estéis viendo a mí y también estéis viendo la presentación. Bueno, pues la experiencia docente, la experiencia de aprendizaje que vengo a compartirles hoy se llama la pirámide invertida de la comunicación feminista, dinámica de reflexión, perdón, cooperativa con alumnado de máster. Esta dinámica, efectivamente, como dice el título, la he implementado con alumnado de máster, en concreto con alumnado de máster especializado en estudios de género, que se está formando en estudios de género y por tanto, bueno, pues es un ambiente, podríamos decir, poco hostil o nada hostil para este tipo de implementación docente muy posicionada, ¿no? Desde los estudios feministas. Más adelante o al final de la presentación haré algún comentario sobre esto, pero bueno, en principio me parecía que la oportunidad que brinda un aula, un grupo de máster, tiene sus particularidades muy positivas para plantear preguntas quizás un poco más retadoras, ¿no? Más intensas de lo que podríamos hacer en grado. Es cierto que el tiempo que tenemos en máster, al menos en máster que se organizan en sesiones compartimentalizadas, pues es poquito, es menos, es más reducido, pero ya os digo, me parece un espacio en el que es interesante que podamos aprovechar estas oportunidades de plantear preguntas un poquito más profundas, ¿no? En este sentido, un poco la inspiración de la que nace esta dinámica docente de aprendizaje activo es la siguiente pregunta: ¿qué es la comunicación feminista? Es una pregunta que yo como investigadora, mis compañeras y amigas de la academia que me acompañan en los estudios nos hacemos, es decir, no es una pregunta para la que tengamos una respuesta cerrada, sino que es más bien un trabajo en gerundio, ¿no? Que estamos construyendo. Y precisamente por eso me parecía todavía más interesante el llevar esta pregunta también al alumnado. Partiendo de esta pregunta de qué es la comunicación feminista, me interesaba ver con esta experiencia de aprendizaje, por un lado, cómo ve el alumnado la comunicación feminista, si es que la reconoce en su consumo mediático, y por otro lado, cómo quieren que sea, ¿no? Ese factor o esa dimensión de deseabilidad de lo que querrían ver en los medios y de lo que querrían identificar como comunicación feminista. Esta pregunta tratamos de aterrizarla en una dinámica, como digo, de aprendizaje, una dinámica docente basada en la reflexión cooperativa. Es decir, hablando, ¿no? Explicándolo en otras palabras, pues vendría a ser una invitación a pensar juntas, a repensar juntas, de manera consciente, de manera colaborativa, de manera situada, crítica, qué es la comunicación feminista, ¿no? La clave es hacer todo este trabajo de pensar y repensar juntas, juntos en el aula. ¿Cuál es otra de las obsesiones un poco de este tipo de dinámicas y particularmente mía como docente? Es esta idea siempre de mirar al alumnado y de que el alumnado entienda que no solo está aprendiendo sobre comunicación, sino que también es público de esa comunicación, ¿no? Tiene un doble rol, al menos doble, en el que es alumnado universitario y en el que también es público mediático, público de los medios de comunicación. Y en ese sentido me parece muy importante que desarrollemos dinámicas y aprendizajes y capacitaciones en el aula que al menos les hagan tomar conciencia reflexiva. Ya no digo un consumo crítico, pero sí que tomen conciencia de que son alumnado y público y de que pueden hacer un consumo y deberíamos todas hacer un consumo mediático, al menos, como digo, sí consciente, ¿no? Idealmente crítico, pero al menos sí consciente y en la medida de las posibilidades agente, reconociendo ese margen de agencia. Me gustaba mucho en este sentido una frase
que escribe Yune Fernández en uno de los monográficos de Pícara Magazine dedicados al periodismo feminista, en el que habla de que deberíamos reconocer a las personas como sujetos que comunican y no solo como meros objetos de representación o de visibilización en los medios, ¿no? O sea, que reconozcamos una agencia, una capacidad de hacer algo con lo que quieren hacer de nosotras en el ámbito de los medios y también en este caso que nos toca en el ámbito educativo de educación superior, ¿no? Bueno, la dinámica realmente se integra, como decía al principio, en una sesión de 4 horas de clase, ¿no? La sesión comienza con una exposición de fundamentos teóricos, de acercar un poco qué es lo que han propuesto, qué es lo que han aportado los estudios feministas y de género al ámbito de la comunicación, porque es un máster de estudios de género, pero realmente hay un alumnado muy diverso, ¿no? Hay personas que no han cursado carreras o formaciones relacionadas con la comunicación, que pueden venir de otros ámbitos muy diversos, con distintos backgrounds a nivel de, no solo formativo, ¿no? Pero también a nivel de estatus socioeconómico, de edades, en fin, que hay un alumnado relativamente diverso, ¿no? Que comparte una pulsión, un interés por el género, incluso por el feminismo, ¿no? Por el movimiento feminista y los estudios feministas, pero que a partir de ese punto en común, de esos sentidos comunes que comparten, sí que hay cierta diversidad, ¿no? Entonces, bueno, hay que pensar en acercarles en una sesión de 4 horas los principales o las principales contribuciones de esos estudios feministas y de género en la comunicación, ¿no? Desde, o a partir, mejor dicho, de esa exposición de principales fundamentos de los estudios feministas y de género, ya sí que empezaríamos lo que es la dinámica en sí, ¿no? La dinámica que hemos pensado llevarla a cabo, vehicularla a través de la pirámide invertida del periodismo, ¿no? La famosísima figura de la pirámide invertida que conocemos en periodismo, la aplicamos en este caso a esta dinámica. Se dibuja una pirámide invertida en la pizarra, se organiza la clase en grupos pequeños que eligen libremente el alumnado cómo organizarlo y se reparten POSIT. En esos POSIT, cada grupo tiene que ir escribiendo cada característica en un POSIT distinto, características que ellos creen que tiene o debe tener la comunicación feminista. Una vez que tienen escritos todos los POSIT o los POSIT que consideren con esas características que han consensuado por grupo sobre la comunicación feminista, salen a la pizarra y los pegan, van pegando esos POSIT en la pirámide invertida, de manera que colocan en esa base invertida de la pirámide las características que creen que son fundamentales, que son centrales, y luego van jerarquizando esas características que ellas y ellos mismos han identificado, ¿no? Una vez que hemos terminado esa parte de la dinámica en la que tenemos una pirámide, como podemos ver aquí, bien completita, con sus POSIT y sus características, cada grupo explica por qué ha elegido esas características y un poco intenta ponerlas en relación con la del resto de compañeras y compañeros, ¿no? Hay una especie de defensa y explicación compartida de por qué hemos dicho que la comunicación feminista es así. Después de esa intervención del alumnado, lo que hacemos es una discusión de esos resultados a los que el alumnado ha llegado respecto a lo que dicen las profesionales y estudiosas de lo que es la comunicación feminista. Es decir, se pone a dialogar esas características que identifica el alumnado con las características que identifica el propio cuerpo profesional o cuerpo de estudios de la comunicación feminista. Y lo que vemos es que, curiosamente, muchas de las características que el alumnado, que en principio ya digo, no tiene formación en comunicación y no ha indagado mucho más en comunicación con perspectiva feminista, pues muchas de esas características que, como digo, ellas y ellos identifican, se corresponden con las características que las propias profesionales también identifican sobre la comunicación feminista, ¿no? Esto además, esta identificación tan intensa permite que luego, para cerrar la dinámica, en los ensayos grupales breves que les pido que elaboren para que, bueno, vea, de alguna forma evaluemos eh, qué conocimientos han adquirido, cuáles son las claves con las que se quedan de la clase, pues vemos que esa identificación entre las características del alumnado y las características de las profesionales y estudiosas facilita a su vez que luego en los ensayos grupales
de alguna forma los conocimientos que han adquirido aparezcan de una forma más sencilla, ¿no? Afloren de una forma más natural, más orgánica y no tengan que andar buscando, rebuscando y dándole vueltas a algo que no han entendido, ¿no? O que no han visto reflejado en la realidad. ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuáles son esas características que el alumnado ha identificado como más importantes? Pues fijaos, en esa base de la pirámide vemos que hablan de un lenguaje o una comunicación que sea inclusiva, accesible, transversal, interseccional, que sea honesta, se atenga a la verdad, a la veracidad, ¿no? A esto le dan mucha importancia. Nos hablan de reflejar problemáticas reales de las mujeres de verdad, ¿no? Todo esto, pues, tiene sus complejidades y sus peros, pero bueno, es interesante que nos pongamos a pensar sobre esto. También le dan importancia a las condiciones laborales en las que se desarrolla la comunicación feminista. Es importante que se trabaje en un ambiente de cuidados, en un ambiente de derechos, en un ambiente seguro, que favorezca ese florecimiento de una comunicación verdaderamente feminista, que se trabaje en nuevos formatos, sobre todo formatos que permitan la participación activa de la ciudadanía e incluso ellas mismas y ellos mismos, sin yo tenerles que decir nada, identificaron ejemplos concretos de contenidos mediáticos que el alumnado ha identificado como comunicación feminista. Como decía, vemos luego en la última parte de la dinámica, en esos ensayos que me entregan también, ensayos grupales, cómo han integrado estas características y estos conocimientos de toda la sesión y de alguna forma los relata, ¿no? A través de ciertos puntos claves o ciertos sentidos comunes que identifican de la comunicación feminista. Pues fijaos, hablan de una comunicación feminista que es transformadora, es decir, que desafía las dinámicas de poder y lucha por la justicia social, que por supuesto supera los estereotipos de género, que da cabida a la amplia diversidad de realidades, de cuerpos, de voces que existen, que tiene una mirada estructural, que no se queda solo en la anécdota individual, en fin, tenemos aquí muchas características muy interesantes que, como digo, se corresponden con lo que venimos estudiando las docentes y las investigadoras sobre comunicación feminista. Me interesaba este apellido feminista, que no es casual y no es gratuito, de la comunicación, porque creo que es importante que en un momento en el que estamos viviendo una reacción antifeminista fuerte, bastante desacomplejada cada vez más en las aulas, y además un proceso muy intensivo de neoliberalización de la academia, eh, creo que es importante que recuperemos el aula como un espacio para pensar críticamente y por supuesto para pensar en clave feminista, ¿no? Y yo creo que este pensamiento facilita o de alguna forma hace más fluida que podamos desarrollar dinámicas de aprendizaje, de conocimiento, de enseñanza, en la que el alumno, el alumnado, mejor dicho, se implique activamente en ese proceso de aprendizaje, que no solo sean vasijas vacías pasivas a las que llegamos nosotras a clase como docentes y vomitamos una cantidad de contenidos teóricos que ellos tienen que guardar en esas vasijas vacías, ¿no? Así que me parece también importante que en ese esfuerzo cooperativo de pensar juntas también haya un factor de transformación, no solo de cómo enseñamos y cómo aprendemos, sino ojalá también de transformación social, ¿no? Como digo aquí, porque efectivamente, y como el propio alumnado identificó, la comunicación feminista es una comunicación, una práctica transformadora, es decir, que no se limita o no se contenta con parchear un sistema radicalmente injusto, sino que trata de modificar, de cambiar de raíz la forma en la que nos organizamos, nos relacionamos y nos identificamos, ¿no? Por eso, cuando hablamos de feminismo, ellos decían, el apellido feminista a comunicación en esta práctica, en esta dinámica docente, no es gratuito. Por eso, cuando hablamos de feminismo, no estamos hablando de perspectiva de género, estamos yendo un paso más allá, un paso transformador, con una voluntad transformadora, ¿no? Como conclusiones finales, pues me parece que, por supuesto, esta dinámica tiene sus limitaciones, ¿no? Como os decía al principio, se desarrolla, se activa en un ambiente predispuesto, en un ambiente no hostil, en el que el alumnado tiene ganas de aprender, incluso tiene ya un aprendizaje previo sobre al menos perspectiva de género, gente también muy movilizada en términos feministas.
Y como aportaciones, pues bueno, yo siempre el humanizar el aula me parece que es lo que da calor y lo que da sentido a la docencia y sobre todo su forma de pensar, sus resultados, sus conclusiones sobre qué es la comunicación feminista, a su vez enriquece muchísimo mi propia investigación en este sentido, ¿no? Pues bueno, muchísimas gracias por vuestra atención y dejo aquí ya para no alargarme más y espero que vuestras preguntas, vuestras sugerencias enriquezcan aún más esta experiencia docente. Muchas gracias.